que tomar en el 2002, después del paro petrolero salvaje que hizo la burguesía venezolana, la oposición venezolana, a las que tenemos que tomar 15 años después, cuando tienes un país más alfabetizado, cuando tienes un país con mayores niveles de nutrición, cuando tienes un país con menores niveles de pobreza. Es decir, tú tienes que ir tomando medidas en función de la realidad actual que va a ir cambiando. Nosotros entendemos la revolución como un proceso de transformación radical de la sociedad venezolana. Siendo la corrupción uno de los problemas que estaba presente en la llamada Cuarta República y está presente ahora, tú hablabas de crisis moral. ¿Hay crisis moral ahora con la corrupción? Creo que todavía hay corrupción. Nosotros no podemos cerrar los ojos. Hay cosas todavía que tenemos que vencer. Pero creo que el pueblo tiene mucha más conciencia y hay mucha más legitimidad en las acciones. Y algo más importante, tenemos en Miraflores un hombre humilde y honesto que es capaz de luchar contra la corrupción. El problema en la década de los 90 es que los corruptos estaban en Miraflores, los corruptos representaban el gobierno y convalidaban. Hoy no. Hoy tenemos un presidente radical en contra de este tema, luchando contra el contrabando, luchando contra la corrupción. Ojalá toda la sociedad política venezolana nos acompañara. A nosotros nos gustaría ver una oposición que difiera a nosotros en los modelos económicos, los modelos sociales, pero que diga, nosotros estamos en desacuerdo con la corrupción. Nosotros queremos batallar contra el contrabando, queremos acompañarlo en contra o en la lucha en contra del contrabando, que no se siga fugando la comida, la gasolina. Pero no lo tenemos una oposición que lamentablemente está muy corrompida, que está muy vinculada con todos estos hechos de contrabando y corrupción. ¿Qué tuvo, Héctor, de sacudón el anuncio presidencial de ayer cuando vimos muchos enroques? Quizás vemos muy pocas caras nuevas en el gabinete, vemos muchos enroques. Bueno, yo no comparto por eso contigo, nada más hubo 3 enroques, 3 ministerios que se enroscaron. ¿Y cuáles son las caras nuras? Está Isabel Delgado, hubo 6 ministros nuevos, el de Energía y Petróleo, el de... la compañera de Comercio, el de Alimentación, no me acuerdo, son 6, yo los contabilicé todos, 7 mujeres, 4 jóvenes, 6 caras nuevas, 3 enrosques. Entonces, no, por el contrario, ahí, más allá de los nombres, que hay muchas caras nuevas. 6 caras nuevas dentro de 27 ministerios más o menos. Claro, está bien. Pero el enfoque del Estado, el enfoque de la prioridad, las 5 revoluciones, las nuevas vicepresidencias, las 6 caras nuevas. Es decir, no, hubo más enrosques, no es verdad, hubo 3 enrosques y 6 caras nuevas. Ahora, ¿no? Los roles de los vicepresidentes, o sea, están los ministerios y están las vicepresidencias. Vamos a clarificar el rol un poco de coordinación. Por ejemplo, en el caso mío, que soy viceministro de lo social, ¿no? Vicepresidente. Vicepresidente de lo social y de las misiones. Bueno, son distintas acciones políticas que apuntan a la seguridad social de nuestro pueblo que dispersas no tendrán el mismo efecto. Entonces sirven las vicepresidencias como un espacio de coordinación. O la vicepresidencia... ¿No genera más burocracia eso? No, por el contrario, facilita el funcionamiento de la burocracia. La burocracia es necesaria, lo malo es el burocratismo. Claro, tú necesitas una estructura del Estado con un grupo formado. Una de las cosas que decía el presidente, que a mí me parece de las más importantes, el sistema de formación de los cuadros de Estado. Empezando por el presidente de la República. Como nosotros hacemos un sistema que garantice que quienes están en funciones públicas cada vez tengan mayores capacidades para servirle al pueblo. Eso a mí me parece importantísimo. Entonces tú necesitas un cierto nivel de burocracia que sea capaz de responderle al pueblo. Y eso es un debate de los modelos. Claro, en el Estado mínimo tú dices, 0 burocracia porque bueno, no tienes ningún servicio que prestar. Pero si nosotros planteamos desde el punto de vista del Estado social de Derecho y Justicia, todos tienen que tener acceso a la salud y acceso a la educación, eso significa más escuela, significa más CDI, significa más barrio adentro, significa más médicos, significa más maestros. Por ejemplo, en 15 años de revolución nosotros hemos triplicado la cantidad de maestros que teníamos. Bueno, porque hemos aumentado en un gran número la cantidad de matrícula que tenemos y todavía tenemos aspiraciones de aumentar y además de aumentar en horas y en días de clase. Eso significa más maestros. Entonces cuando tú sacas el número final de la cantidad de funcionarios que tiene el Estado, te va a aumentar la burocracia. Ahora, ¿cuál es la burocracia necesaria? Aquella que sea capaz de prestarle los servicios necesarios para que el pueblo viva con dignidad. Ahora,